En este video veremos los lípidos, la importancia de los lípidos, la composición de los lípidos. Veremos los lípidos saponificables que tienen enlace éster, en la cual están derivados como lípidos simples y lípidos complejos. Luego también veremos los lípidos no saponificables que no tienen enlace éster. Comencemos. Los lípidos, también llamado grasas. Para formar un lípido necesitamos la presencia de 3 bioelementos. En este aspecto se parece un poco a los glúcidos. Vamos a requerir carbono, hidrógeno y también oxígeno. Por ese motivo es que se le llama biomoléculas ternarias. Como ustedes saben, los lípidos son biomoléculas orgánicas y acabamos de decir que son ternarias, porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero aquí hay un detalle. A comparación de los glúcidos, la cantidad de hidrógeno con oxígeno no es igual. Aquí en los lípidos tenemos carbono, hidrógeno, pero un poco de oxígeno. No tanto igual de la proporción de los glúcidos, pero sí hay oxígeno en menor proporción. Entonces recordad que los lípidos tienen poco oxígeno. Esto podría explicar algo. Habíamos dicho de que el oxígeno tiene la propiedad de jalar electrones. Entonces, como tenemos poco oxígeno, entonces concluimos que el lípido no es bueno o no es un buen conductor de la corriente eléctrica. Por ello también se dice que los lípidos son sin carga eléctrica. Eso quiere decir que son apolares. Eso también explica por qué los lípidos son insolubles en el agua, pero sí son solubles en sustancias orgánicas, unas sustancias polares. Por ejemplo, tenemos al benceno, al cloroformo. Ahí el lípido sí se puede disolver. Entonces repasemos. Los lípidos, también llamados grasas, son biomoléculas orgánicas ternarias porque tienen carbono, hidrógeno y un poquito de oxígeno. Son solubles en sustancias orgánicas polares y son apolares. ¿Por qué? Porque no son un buen conductor eléctrico, o sea, sin cargas eléctricas. Y también son insolubles en el agua. Como algo adicional también podremos decir que algunos lípidos tienen nitrógeno y fósforo. Solo algunos. Entonces con esto ya podemos pasar a la importancia de los lípidos. ¿Por qué es importante un lípido? Como ustedes podrán ver, aquí hay una figura de una fémina. Tiene una forma de guitarra, o se podría decir una forma de pera. Pero ¿a qué se debe esa forma? Si una niña de 3 o 4 años no tiene esas características a comparación de una de 18 o 19, o por qué a cierta edad recién empiezan a desarrollarse. Bueno, todo eso es grasa. En la cadera hay grasa, en los glúteos hay grasa. Toda esa forma característica de una mujer adulta, o bueno, semiadulta, está compuesta en grasa. Para comprobarlo vamos a sacar una célula que está en la piel, en una zona profunda de la piel. Se llama la zona hipodermis. Hay epidermis, hay dermis y al fondo hay la hipodermis. Aquí en la hipodermis encontramos una célula, o mejor dicho varias células que almacenan grasa, llamadas adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Son células que almacenan grasa. ¿Dónde lo almacenan? Aquí, en una especie de bolsa que ustedes están viendo, así como una forma de vacuola. Aquí adentro hay una grasa especial llamada triglicéridos. Entonces, ¿qué son los triglicéridos? Son unos lípidos especiales. Y los triglicéridos al romperse generan ATP, o sea, energía. Pero hay un problema. Romper este lípido demora. Y porque demora, la energía no es para ahorita, es para después. Entonces se podría concluir que es energía a largo plazo. En esta importancia número 1 pondremos entonces reserva energética.
El problema de los lípidos, a pesar de que es abundante y da mucha energía, es a largo plazo. Por eso también es el motivo principal de que aquellas personas que quieran adelgazar les va a costar, porque sacar o romper ese triglicérido demora meses. Podemos también decir que un gramo de grasa da o es equivalente a 9,8 kilocalorías. Es muy abundante lo que da un lípido. A comparación de un gramo de azúcar que es algo de 3,4, pero el azúcar da energía para ahora, no a comparación del lípido que es para largo plazo. También se pueden preguntar sobre las mujeres que no logran formar esta figura. Pasa que ellas tienen una especie de problemas hormonales. Esto de depositar grasa y generar esta característica es debido a hormonas que se llaman los estrógenos. Hay unas hormonas que los ovarios de la mujer los generan que se llaman los estrógenos. Y esas hormonas hacen la tarea de, por decirlo así, dar la orden de que se va a depositar grasa en tal sector del cuerpo de una mujer. Obviamente, si no hay estrógenos, el cuerpo de la mujer viene a ser delgadita. Un ejemplo puede ser, o bueno, no tan un ejemplo, pero las niñitas de 3 o 4 años tienen estrógenos en baja cantidad. Por eso es que no forman todavía esa figura. Pero ya cuando va pasando los años, la cantidad de estrógenos se va aumentando y va tomando forma. Pasamos a la segunda importancia de los lípidos. Un lípido también es hidroaislante. El mejor ejemplo lo vamos a ver en una hoja. Cuando llueva o cuando derrames un poco de agua sobre una hoja, la hoja no se logra mojar, el agua resbala. ¿Pero por qué? Pasa que hay una cera llamada cutina que la vuelve a la hoja impermeable. Esta cera impide que el agua ingrese y ocasiona que el agua resbale. Como la cutina es una cera, también es causante de que la hoja brille. También la manzana. Tercera función o importancia. También es electroaislante. Aquí podemos ver a una neurona. Esta neurona presenta una colita que todos conocemos con el nombre de axón. Recordar que la neurona se ubica en el cerebro. Aquí el axón, o sea la colita, presenta unas envolturas grasosas. Esas envolturas se le conoce como la vaina de mielina. Y la vaina de mielina está formada por lípidos. Y este lípido se llama esfingomielina. Este lípido, la esfingomielina, tiene fósforo y tiene nitrógeno, por lo cual es un lípido especial. Pero al fin y al cabo es un lípido. Y como es un lípido, es un buen o un mal conductor de la corriente eléctrica. Como habíamos mencionado, sabemos que es un mal conductor. Pero ¿por qué es electroaislante? O sea, no entiendo. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que tienes una neurona, obviamente con su colita, que es axón, pero que no tenga una vaina de mielina. O sea, sin esa envoltura, una cola sola. Ahora, otra neurona, pero que sí tenga una vaina de mielina. O sea, no una, sino varias. Ya, pero ¿qué tiene? Ya, ahora, cuando el impulso nervioso llega a la neurona y va a viajar desde la cabeza de la neurona hacia la cola, que es el axón, la primera neurona de ejemplo que hemos puesto que no tiene una vaina de mielina, el impulso va a viajar por toda la cola y ese transcurso es algo lento. ¿Por qué? Porque el viaje va a ser más largo. Pero en el segundo ejemplo, cuando la neurona tiene vaina de mielina, lo que hace el impulso nervioso ya no es viajar por todo el axón. ¿Por qué no puede viajar? Recordemos que la grasa no es un buen conductor. Y como no es un buen conductor, el impulso nervioso no puede avanzar. Pero lo que hace el impulso nervioso es simple. El impulso nervioso, al no poder seguir su ruta, porque la vaina de la mielina está ahí, el impulso salta. Y al hacer esta especie de saltos, el recorrido se acorta. Está haciendo como una especie de atajos. Entonces, en el primer ejemplo tenemos una conducción lenta y en el segundo tenemos una conducción rápida o conducción saltatoria. Por eso es que quien lee y comprende rápido es porque tiene una buena vaina de mielina. O sea, lee y comprende, pero a comparación de alguien que tenga o escasee de ello,
le va a ser un poco difícil comprender porque el impulso, o sea, la conducción, demora. Pero ya alguien que ya no tenga la vaina de mielina, ya es sinónimo de retardo mental. Entonces, resumiendo, la función electroaislante en una neurona nos sirve como un buen conductor de impulso nervioso, porque hay presencia de la vaina de mielina, y esta vaina de mielina está constituida por grasa, o sea, por lípidos, y este lípidos se llama la esfingomielina. Cuarta importancia. El lípido también es termoaislante. Aquí también la podemos relacionar por los mismos triglicéridos. Pero ¿cómo es eso? Como hemos dicho, a mayor triglicéridos, mayor acumulación de grasa. Y cuando alguien acumula mucha grasa, empieza a engordar. Pero ¿por qué es termoaislante? Porque los triglicéridos también te protegen del frío. Un ejemplo puede ser, en pleno invierno, agarra a dos personas, a uno gordito y a otro flaco, pero desnudos, y compara quién va a tener mayor frío. Obviamente el gordito tiene mayor acumulación de grasa, o sea, de triglicéridos, en la cual le cubre y le protege, a comparación del que no, o sea, del flaquito, se va a estar muriendo de frío. Por ello se dice que es termoaislante. En animales también tenemos como ejemplo al oso polar, a las focas. Quinta importancia o quinta función. La función reguladora. Como adicional también, también hay una función que se llama amortiguadora, porque protegen a los órganos. O sea, a mayor acumulación de triglicéridos, o sea, de grasa, cuando se recibe un golpe, el golpe no se va a sentir tan fuerte. ¿Por qué? Porque la grasa amortigua ese golpe. La función reguladora se refiere a las hormonas sexuales. Dos de ellas, las más conocidas, son los estrógenos y la testosterona. Como ustedes saben, los estrógenos está presente en las mujeres y la testosterona está presente en los hombres o en el macho, por decirlo así. En lo que es la testosterona también tenemos un ejemplo de los gallos. Ellos tienen mucha acumulación de testosterona, por eso siempre están que fastidien, siempre están activos, siempre paran persiguiendo a la gallina. Todo eso es por su testosterona. El león también, con su melena. El león a la leona no la deja tranquila. El león llega hasta 48 horas copulando. Por algo le llaman el rey de la selva. No es tanto por su melena, sino por la cantidad de horas en la cual el león tiene una erección y no la deja tranquila a la leona. Todo eso es por la testosterona. Y en los humanos, o sea, en los hombres, los varones, viene a ser la voz, los vellos y los granos, todos esos cambios peculiares que se pueden notar. También en los hombres las erecciones en las mañanas también es causante por la testosterona. El deseo por la mujer también es causante por la testosterona. Sexta función, la función estructural. Aquí algunos lípidos ni protegen, ni amortiguan, ni nada de eso. Solamente forman o son parte de algunas membranas celulares. Aquí tenemos al fosfolípido y al colesterol, que están presentes en las membranas celulares. Cuando vean el tema de membrana celular, recordar que la membrana tiene en su estructura lípidos. Entonces hemos visto 6 importancias. Una que es reserva de energía, la otra es hidroaislante, electroaislante, termoaislante, reguladora y estructural. También mencionamos a una que es amortiguadora. Ahora vamos a hablar sobre cómo se forma un lípido, o sea, la composición de un lípido. Primero necesitamos a un alcohol. Ustedes saben que el alcohol es una molécula que tiene carbono, o sea, una molécula orgánica. Aquí los alcoholes tienen radicales hidroxilos y aparte del alcohol también necesitamos unas moléculas llamadas ácidos grasos. Estas moléculas ácidos grasos también presentan carbono, por lo tanto también son moléculas orgánicas. Estos ácidos grasos son cadenas mucho más grandes. En el dibujo podrán ver que hay una especie de corte como para poder asimilar de que hay mucho más carbonos todavía. Aquí el ácido graso, a diferencia del alcohol, tiene un radical especial llamado ácido carboxilo, o sea el COH. Cadenas carbonadas con radicales OH son alcohol, o sea el radical hidroxilo. Cadenas con alcohol con radical COH son los ácidos grasos. La intención de tener el alcohol con el ácido graso es unirlos. Vamos a tratar de unir esta cadena de ácido graso con esta cadena de ácido, o que diga de alcohol. Y a la hora de unir
Los que participan son los radicales, o sea, el OH y el COH. Aquí a la hora de unirlos, para formar una especie de enlace, más o menos va a quedar así. Se supone que aquí arriba está el alcohol y abajo está el ácido graso. Y aquí en el medio se van a encontrar los radicales, o sea, el radical hidroxilo, que es el OH, y el radical ácido carboxilo, que es el COH. Y a la hora de unirse, va a quedar algo así, el COO, pero cuando se unen van a expulsar agua, que es el H2O. Y se forma el enlace éster. Esta reacción química se llama la esterificación. ¿Qué significa la esterificación? La formación de un enlace llamado éster. Recordar que a la hora de formar el enlace éster se liberó agua. Por lo tanto también se dice que es una reacción de condensación. En la esterificación lo que se hizo fue formar enlace éster y cuando lo formamos se liberó agua. Entonces aquí tenemos a un lípido que tiene su alcohol, su ácido graso y tiene su enlace éster. Según esto se va a dar la clasificación de los lípidos. Lípidos simples y lípidos complejos. Aquí en los lípidos simples, en el número 1. Aquí son lípidos que tienen alcohol, pero este alcohol es especial, llamado glicerol. ¿Qué es el glicerol? Un alcohol. Y tiene como característica principal la presencia de 3 carbonos y obviamente 3 grupos hidroxilos, o sea el OH, el OH y el OH. También le llaman alcohol trihidroxilado, alcohol trihidroxilado, porque tiene 3 OHs. O también llamado por los químicos el propanotriol. ¿Qué es eso? Es el nombre químico del glicerol. Igual, característica del propanotriol. 3 carbonos y 3 OHs. Y ahora vamos a unirlos, bueno, siempre vamos a unirlos con los ácidos grasos. Recordar que los ácidos grasos no solamente son 3, hay muchos más, solamente que para no hacerlo muy largo se ha recortado. Y vamos a unir el radical hidroxilo, o sea el OH, con el radical ácido carboxilo del ácido graso, que viene a ser el COH. Lo unimos, se forma el enlace éster y se libera agua. Ya formamos un lípido. El nombre, un monoglicérido. ¿Por qué monoglicérido? Porque tiene solamente un ácido graso. Pero ¿le podemos dar más ácido graso? Claro. Y lo juntamos, un ácido graso con el glicerol. Juntamos el OH con el COH, se forma el enlace éster, se libera agua, pero ahora ya no se va a llamar mono, sino diglicérido. Un diglicérido de qué se ha formado de un alcohol glicerol y de 2 ácidos grasos. Y también podemos colocar un ácido más, un ácido graso más, nuestro último enlace éster. Entonces se va a formar un lípido de 3 ácidos grasos, llamados triglicéridos. Es el que estábamos hablando de la reserva, el de cuerpo femenino, el que te protege del frío, el que te amortigua. Ese es el mismo. El triglicérido es un lípido formado por un alcohol glicerol unidos por enlace éster con 3 ácidos grasos. A ver de nuevo. Un triglicérido se formó por un alcohol, o sea un glicerol, por 3 ácidos grasos y en la formación de un enlace éster se liberó un agua, o sea liberamos 3 aguas, 3H2O y formamos 3 enlace éster. Y aquí abajito ponemos como ejemplo a los triglicéridos. Ahora nos vamos a otro ejemplo. Vamos a agarrar un alcohol de muchos carbonos. De igual manera, para hacerlo muy largo, vamos a agarrar la figura y vamos a hacerlo como que hemos recortado. A este alcohol se le llama un alcohol de cadena larga monohidroxilado. ¿Pero por qué solamente un monohidroxilado? Porque solamente tiene un solo hidroxilo. Pero de todas maneras es un alcohol. Y obviamente solamente se va a poder juntar con un solo ácido graso. ¿Por qué con otros no? Porque este solamente tiene un radical OH. Y obviamente solamente se va a poder formar un enlace éster. Este lípido que hemos logrado formar es una cera. Una de las más conocidas sería la cutina, esa la que estaba en las plantas. Hay otra cera también que está en los troncos, que se llama la suberina. Hay otra también que se encuentra en las orejas, el cerumen. También hay otra que está en las lanas de las ovejas, la lanolina. Y también hay otra que está en la cabeza de las ballenas, el spermaceti.
Es una cera que está en la cabeza de la ballena que le ayuda a sumergirse y a ascender también. Todos estos son ejemplos de cera. Entonces hay dos tipos de lípido simple. Uno con alcohol glicerol y otro con alcohol monohidroxilado. Estos lípidos se parecen porque ambos tienen alcohol, ambos ácidos grasos, ambos enlace éster, ambos liberan agua. La diferencia es en que el glicerol puede formar hasta 1, 2 o 3 enlace éster y el monohidroxilado no, solamente puede ser uno. A este lípido simple le llaman los glicéridos. ¿Por qué glicéridos? Porque tienen glicerol. Y al alcohol monohidroxilado le llaman los céridos o también ceras. Hay otra cera también que vamos a poner como adicional, el palpitato de miricilo. Es una cera que está en el panel de las abejas. Aquí vamos a poner una pequeña observación. Aquí los ácidos grasos pueden ser de dos tipos, saturados o insaturados. Aquí los saturados tienen carbonos unidos entre sí por enlaces simples. Los insaturados tienen carbonos, pero unidos entre sí por enlaces dobles o triples. Los ácidos grasos saturados son comunes en animales. En cambio, los insaturados están presentes en las plantas, o sea, en los vegetales. Los saturados forman sebos, los insaturados forman aceite. Recuerda, saturados animales, insaturados vegetales. Saturados sólidos, insaturados líquidos. Saturados sebos, insaturados aceites. Ahora pasemos a los lípidos complejos. Observen, un complejo es un lípido muy interesante. Aquí tenemos a un glicerol, ya la conocemos, y tú sabes que el glicerol se puede unir a un ácido graso, pero aquí vamos a unirlo con otro ácido graso. Hasta aquí todo igual. Hasta aquí representa un típico lípido simple. Ahora, a este lípido le vamos a agregar dos compuestos adicionales. Un compuesto con nitrógeno y otro compuesto con fósforo. Aquí el fósforo es quien se va a juntar con el alcohol. Y aquí el nitrógeno va a representar a un alcohol nitrogenado. Y la P va a representar el ácido fosfórico. El nitrógeno representa al alcohol nitrogenado y el fósforo al ácido fosfórico. Este lípido no es nada simple. Si no fuera por esta cabeza que ves aquí, sería el típico lípido que hemos formado. Para representarlo de manera más sencilla, aquí vamos a hacer un dibujo así como borrador. Esta es la representación de un lípido complejo. Aquí dibujas una cabeza y luego unas colas. Aquí el alcohol, en la cabeza tendría el alcohol con su carga positiva y el ácido fosfórico con la carga negativa. Por lo tanto, decimos que la cabeza tiene polos, o sea que es polar. Y las colas, como ustedes saben, son lípidos grasos, o sea, no tienen polos. Entonces, las colas son apolares. Esto se parece a un fosfolípido. Lo encontramos en las membranas celulares. Aquí la cabeza representa una atracción por el agua, porque tiene polos. A esa atracción que tiene la cabeza por el agua también se le conoce como hidrofílico. En cambio de las colas, como son apolares, no le gusta el agua. Por ello le ponen el nombre de hidrofóbicas. Entonces, ¿qué es un fosfolípido al final? Es un lípido que tiene una cabeza, que tiene dos colitas. Las colitas son de ácidos grasos y las cabezas son una mezcla de alcohol nitrogenado con ácido fosfórico y que tiene comportamiento polar y comportamiento apolar. Entonces decimos que son moléculas de doble comportamiento, polar y apolar. A esto se le denomina como moléculas anfipáticas. Lo mismo ocurre con los glucolípidos. Esta cabeza la vamos a reemplazar por azúcares, o sea, glúcidos. Lo demás se repite, tiene su alcohol, tiene su ácido graso. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La cabeza. Este glucolípido tiene polos, como todas las cabezas. También tiene alcohol, pero ya no es el glicerol. Este alcohol se llama la esfingosina, que tiene sus colas de ácidos grasos. Y un glucolípido también sería una molécula anfipática. ¿Dónde encontramos los glucolípidos? En el tejido nervioso. Y entonces terminamos con los lípidos con enlace éster, que también son llamados saponificables, donde hemos visto lípidos simples y lípidos complejos. Ahora vamos a pasar a
los lípidos no saponificables que no tienen enlace éster, que también son llamados lípidos derivados. Aquí tenemos al esteroides, el terpenoides y el eicosanoides. Vamos a ver a los esteroides. Estos lípidos no tienen nada que ver con lo que hemos visto. No tienen alcohol, no tienen colas de ácidos grasos, peor aún, enlace éster. Este lípido estenoide es un esteroides. Es una molécula muy extraña. Como ustedes pueden ver, no tiene la misma forma de un lípido. Pero aquí lo que llama la atención es la ausencia del enlace éster. Aquí pues hay una molécula que intenta trabajar como lípido. Esta molécula se llama ciclopentano. ¿Por qué ciclopentano? Tiene la fórmula de un círculo y tiene 5 lados. Y estas tres moléculas que quedan, 1, 2, 3, se le llama el fenantreno. Entonces, toda esta molécula que está en los esteroides se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Esta molécula origina al colesterol. Es un lípido muy difamado, muy odiado, rajan de la pobre molécula. Pero aquí vamos a ver por qué es bueno el colesterol. Del colesterol se puede formar la testosterona. De la mujer también puede fabricar sus estrógenos. En pocas palabras, del colesterol podemos formar hormonas sexuales. También, a partir del colesterol también se puede formar vitamina D. Y también puede fabricar ácidos biliares. Esos ácidos que están en la bilis. Pero lo que sí es cierto es que mucho colesterol sí es grave, sí es malo. Uno puede tener máximo como tope de 200 de colesterol. Pero si pasa de 200 es que el colesterol se está depositando en la sangre. Pero eso no implica que los que tengan colesterol necesariamente tienen que estar con sobrepeso. Lo que determina el sobrepeso, ya hemos visto, son los triglicéridos. Así que el colesterol también se puede presentar en personas, por decirlo así, flacas. Bueno, aquí pasamos a los terpenoides. Estas también son moléculas bien raras. Estos también son lípidos, pero no tienen una semejanza a los demás. Uno de los principales ejemplos tenemos aquí, por ejemplo, al mentol. También tenemos aquí el eucaliptol. El terpenoides lo que hace es dar ese olor peculiar. Por ejemplo, el olor a mentol. El eucaliptol le da el olor a eucalipto. Aquí tenemos el alcanfor también. También tenemos la vainilla. Aquí también está la clorofila. También están los carotenos. Los carotenos son unos pigmentos que son medio anaranjados. Todos estos son lípidos. Bueno, hay más, ¿no? Pero son los principales. Estos son lípidos porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, que también son solubles. Luego pasamos, y por último, al eicosanoides. Aquí están las prostaglandinas. Estos son lípidos importantes porque causan el dolor. Y esto es bueno, porque si tú tienes un corte y tu cuerpo no te avisa mediante un dolor, lo vas a tener como algo sin importancia y se puede infectar peor. Pero en cambio, si esa herida emite dolor, vamos a tener más cuidado. Entonces, el lípido de la prostaglandina lo que causa es el dolor e inflamación, que es una especie de aviso que nos da cuando nos hacemos algún tipo de lesión. Pero también cuando hay exceso de prostaglandinas, lo que se debe hacer es bloquearlo con unas pastillas, que conocemos como pastillas para el dolor, que bloquean ese lípido. A ese bloqueador de prostaglandina se le conoce como AINE, que hay en diferentes marcas, como la aspirina, que es una pastilla para el dolor. A ver, como repaso, hemos visto los lípidos saponificables, o sea, con enlace éster, y los lípidos no saponificables, o sea, sin enlace éster. En los saponificables hemos visto los lípidos simples y lípidos complejos. En los lípidos simples hemos visto los glicéridos y también los séridos. En los glicéridos tenemos que está conformado por un alcohol llamado glicerol, en la cual tiene 3 radicales, lo cual hace posible que se unan hasta 3 ácidos grasos, como por ejemplo tenemos al triglicérido. Luego en los séridos tenemos al alcohol monohidroxilado, que solamente tiene un radical y solamente se puede unir con un solo ácido graso, hemos puesto varios ejemplos. Como observación pusimos que el ácido grácido está dividido en saturados e insaturados. Los saturados son carbonos que están unidos con enlaces simples y los insaturados que están unidos con enlace doble. Los saturados están presentes en animales que son sólidos y los insaturados que están presentes en vegetales que son líquidos. Luego en los lípidos complejos hemos visto los fosfolípidos y los
Glucolípidos. Aquí en los fosfolípidos vamos a dar tres ejemplos de fosfolípidos. Hay un fosfolípido que se llama las lesicinas, otro también se llama cefalinas y lo que vimos la esfingomielina. Aquí en los fosfolípidos vimos al glicerol común con los ácidos grasos que se unieron, formaron enlace éster, nada fuera de lo común, pero aquí le agregamos otra molécula, en la cual estaba constituido por nitrógeno y fósforo, donde el nitrógeno representaba como el alcohol nitrogenado y el fósforo al ácido fosfórico. Estos tenían carga positiva y carga negativa, en la cual podríamos concluir que la cabeza era polar y la parte de la cola, por decirlo así, es apolar. La cabeza, por ser polar, tiene una especie de atracción por el agua. A ello se le denomina como hidrofílico. Y las colas, como son grasas y son apolares, se les ha denominado como hidrofóbicas. Luego aquí en los glucolípidos, lo que se cambió fue la cabeza. Aquí se puso lo que son glúcidos con carga positiva y carga negativa, un alcohol y los ácidos grasos. Se formó el éster, se liberó agua, pero aquí el alcohol ya no era el glicerol, sino una esfingosina. Retrocediendo, los fosfolípidos, ustedes saben que el comportamiento de esta molécula, tanto polar y apolar, se conoce como anfipática. El glucolípido también es una molécula anfipática. Luego pasamos a los lípidos no saponificables, donde teníamos a los esteroides, a los terpenoides y a los eicosanoides, donde los esteroides estaban conformados por un ciclopentano con una especie de círculo con 5 lados, y nos quedaban 3, y a ellos se le denomina como fenantreno. A todo esto se le denomina como ciclopentano hidrofenantreno. Esto da origen al colesterol. Como vimos que desde el colesterol podemos formar la testosterona, los estrógenos, o sea, las hormonas sexuales. También podemos formar la vitamina D y también los ácidos biliares. Luego en el terpenoides, que son más lípidos que dan olor. Pusimos al mentol, al eucaliptol, a la vainilla, a la clorofila. Luego en el eicosanoides tenemos a la prostaglandina, la cual causa el dolor e inflamación cuando te avisa cuando te has hecho alguna especie de daño. Pasamos lo que es a proteínas. Vamos a ver qué es la proteína, cómo está conformada la proteína, cuál es la importancia de la proteína y la clasificación de la proteína. Comencemos. Las proteínas también son biomoléculas orgánicas, pero esta vez son cuaternarias. Aquí tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y aquí aparece el nitrógeno. Algunas proteínas también presentan fósforo y azufre, solo algunas. También son cadenas, o mejor dicho, polímeros de aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos se van a unir entre sí mediante los enlaces peptídicos. Cuando es mayor de 50 aminoácidos, recién se le llama proteína. Pero ¿y si solamente hay 2 aminoácidos, cómo se le llama? Se le dice lipéptido. Con 3 aminoácidos es un tripéptido. Con 4, tetrapéptido. Con 5, nonapéptido. Cuando tiene más de 10 se le dice polipéptido. La proteína también tiene como comportamientos ácidos y básicos. O sea, son moléculas anfóteras. O sea que se comporta como ácido y también se comporta como básico. Química básica. ¿Qué es un ácido? Es una sustancia que dona hidrógenos. ¿Y qué es un básico? Es una molécula que recibe hidrógenos. Aquí vamos a pasar a la importancia de la proteína. Como primera importancia, y claro, como punto más importante, es estructural. Las proteínas no son energéticas. Su principal función es estructural. Aquí tenemos el colágeno. Está presente en los huesos, en los cartílagos, en la piel, etcétera, etcétera. Como algo adicional diremos que es la proteína más abundante en nuestro cuerpo. Aquí tenemos la proteína queratina, la cual está presente en las uñas, en el cabello, en los cuernos,
en los picos de las aves, garras, pezuñas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la tubulina. Esta es una proteína, bueno, es la principal proteína intracelular. Es una proteína estructural dentro de la célula. También esta proteína forma el citoesqueleto de la célula. También presente en el espermatozoide. Presente también en los cilios y flagelos. Y aquí también tenemos la fibroína, que está presente en la tela de araña. Como ves, la proteína no da energía. Su función principal es la estructura. Otras proteínas como los anticuerpos se encargan de la defensa. También aquí tenemos los interferones, que su función es destruir una infección viral. Entonces hemos visto 1, la función estructural, 2, la función defensiva. Pasamos a 3, la función reguladora, función o importancia. Aquí las proteínas se presentan también como hormonas. Tenemos la hormona insulina, la hormona calcitonina. La insulina regula el azúcar en la sangre y la calcitonina regula el calcio en la sangre. También hay una hormona llamada eritropoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos. No toda hormona proteínica necesariamente tiene que llegar a 50. Con que tenga una cadena de aminoácidos ya tiene una acción parecida a la proteína. Es el caso de la oxitocina. La oxitocina regula las contracciones del útero del parto, pero la oxitocina no llega a ser proteína, solamente tiene 9 aminoácidos. Será por lo tanto un nonapéptido, pero su accionar, o sea, su acción es regular también. Entonces, si te preguntan alguna vez cuál es la hormona que regula las contracciones uterinas, marca oxitocina, pero no es proteína, es un nonapéptido, pero también tiene una función reguladora. 4. Transporte. Hay proteínas que van a hacer el trabajo de transporte, que van a transportar gases. La más conocida es la hemoglobina. Función, transportar gases. Otra que también es conocida se llama la hemocianina. Esta hemocianina está en el caracol, por ejemplo, también en cangrejos, o sea, en vertebrados. La hemocianina contiene cobre y ayuda al transporte de gases, pero en invertebrados. También hay uno que se llama el citocromo, pero el citocromo transporta lo que es electrones. 5. La contracción muscular. También depende de proteínas. Las más conocidas, la actina y la miosina. 5. 6. Función enzimática. Aquí tenemos a la sacarasa. La sacarasa rompe a la sacarosa, el enlace, que la convierte en glucosa y fructosa. También tenemos aquí a la amilasa, que rompe almidones, por ejemplo. Y al romper el almidón obtenemos glucosa. Aquí también tenemos la enzima lactasa, que rompe la enzima de la lactosa que está en la leche. Y obtiene glucosa y galactosa. Estas son proteínas que aceleran una reacción química. 7. Función de coagulación. Aquí aparece una proteína llamada fibrinógeno. Aquí también hay otra que se llama la protombina. Hay un montón, pero estas dos son las más conocidas. Como puedes ver, las proteínas tienen muchas funciones: estructural, defensiva, reguladora, transporte, de contracción, enzimática y de coagulación, pero no dan energía. Eso que dicen que toma proteína para que tengas energía, eso es falso. ¿Quiénes dan proteína? El ATP, la glucosa, los glúcidos, los lípidos. Estos se llaman alimentos energéticos, pero la proteína no. Las proteínas también se llaman alimentos plásticos. Cuando consumas un alimento plástico, o sea, proteínas, es para reparar tejidos, o sea, estructural. Cuando consumas alimentos energéticos, o sea, glúcidos o lípidos, es para que te dé energía. Aquí tenemos un ejemplo de función estructural. Aquí tenemos el pico de un ave. Ustedes saben que el pico de ave tiene una proteína llamada queratina. Y esta proteína está constituida por varios aminoácidos. Vamos a analizar un aminoácido. Ya, aquí en un aminoácido siempre se cumple lo siguiente. Siempre hay en el centro un carbono, que se le llama el carbono alfa. Y este carbono tiene su propiedad, la tetravalencia. ¿Dónde va a cumplirla aquí? Arriba se va a juntar con un hidrógeno. Abajo con una molécula que es muy variable, o sea que puede variar.
Puede ser un alcohol, un azúcar, otro carbono, un hidrógeno. Es muy variable. Por eso se la va a llamar así. Cadena lateral variable. Y justamente esta cadenita lateral variable marca la diferencia de los 20 tipos aminoácidos que hay. Existen 20 tipos de aminoácidos. Todos son igualitos. Aminoácido tipo 1, aminoácido tipo 2, excepto este aminoácido en R. Aquí en este aminoácido al costado tenemos a un radical NH3 que está presente en todos los aminoácidos y al costado tenemos otro radical COH. Si lo recuerdan, este radical se llama radical ácido carboxílico y el radical NH3 se llama radical amino. O sea, un aminoácido tiene un radical amino y un radical ácido, aminoácido. Esta molécula tiene un radical NH3 y un COH, a la cual el NH3 se le conoce como radical amino y al COH se le conoce como radical ácido, aminoácido. Por ello, la molécula se llama aminoácido. Aquí al amino le gusta recibir hidrógenos. En cambio, al radical ácido le gusta botar hidrógenos. Si bota es ácido, si recibe amino. Por eso las proteínas son anfóteras, porque pueden botar o pueden recibir. Ahora vamos a intentar unir el radical amino con un radical ácido de otro, o sea, el amino de uno de ellos con el ácido del otro, para formar un enlace, el enlace peptídico. Y a la hora de unirlo tenemos que liberar agua, que se la conoce como reacción de condensación. Como vamos a botar el agua nos va a quedar el carbono, el nitrógeno, un oxígeno y un hidrógeno. Ordenando nos va a quedar un chon. De esta forma se va a formar el enlace peptídico. Luego aquí pasamos a la clasificación. En el punto de vista estructural puede ser simple o conjugada. Cuando es simple, cuando hay un aminoácido, donde hay queratina, colágeno. Pero si le agrego metales, fósforo, hierro, azúcares, ya viene a ser una proteína conjugada. En aminoácidos más grupos prostéticos adicionales. Este grupo prostético adicional es un metal. Puede ser un fósforo, un azúcar. Por ejemplo, la hemoglobina ustedes saben que tiene hierro. Este de aquí es un grupo extra. Tiene aminoácidos y enzima hierro. La caseína también contiene fósforo. Otro ejemplo, el anticuerpo tiene azúcares, que es un extra también. Estas proteínas son complejas o conjugadas. Otro punto de vista también sería según su solubilidad. Si la proteína es insoluble y tiene un aspecto alargado, que son así una especie como hilos, se les llama fibrosa. Y si en cambio son gorditas, esféricas y bien solubles en el agua, se les llama globulares. Aquí en la fibrosa tenemos al colágeno y en el globular tenemos a la hemoglobina. Y de esta manera llegamos al fin del tema. Recordad que este video ya gracias al grupo Amor a Sofía. Les ha hablado Roger. Si el video les gustó, le pueden dar manita arriba, o sea un like. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en la parte de abajo, en la caja de comentarios. O para contestarles mucho más rápido, pueden entrar al grupo de Facebook Amor a Sofía y cuelgan su duda. Si aún no te has suscrito al canal, te recomiendo hacerlo. Nos vemos en el siguiente tema.